De seguir avanzando lo que deja la visita de Sergio Massa, el relanzamiento dentro del peronismo y la reorganización interna, con el otro lado de la tribuna. Voy a ir a la oposición, porque en estos días se ha conocido denuncias de discriminación de intendentes opositores. Se habló concretamente de Salazar, de Molinuevo, de Campero. ¿Qué opinás, Miguel, de estos reclamos en donde dicen que se sienten discriminados por los fondos, ¿no? Que ellos no reciben fondos y que solamente las intendencias que son del color oficialista lo reciben? A ver, yo voy a volver a reiterar lo que ocurre siempre. Este es un tema político. Cada vez que se acercan las elecciones surge el mismo tema de discriminación de los fondos. Yo le vuelvo a reiterar y le explico a todos. Cuando nosotros suscribimos con todos los municipios, no tan solo con los oficialistas, sino también con los opositores, un convenio, el convenio es consensuado entre dos partes. Se suscribe ese convenio y con ese convenio hemos garantizado a estos 3 municipios durante los 8 años de gestión que paguen los salarios, que brinden servicios, porque hay mucha gente que no sabe que hasta la recolección de residuos le pagamos, le damos la plata para que ellos afronten. Es decir, pagamos no tan solo los sueldos, sino el funcionamiento del municipio. Así que este planteo, ya les digo, es reiterativo cada vez que hay elecciones, pero ¿cómo será que no tan solo no lo hemos desprotegido, que sí se podría hacer y que sí se está habituado en otras gestiones? A mí no me gusta entrar a polemizar y demás, pero está claro que del 2015 a 2019, por ejemplo, nuestra provincia no recibía los fondos que recibían otras provincias, que sí eran del gobierno de Macri. En el gobierno de Macri, que era facultad del presidente otorgarlos o no. Y ustedes dirán, pero ¿y la coparticipación? Lo que correspondía por ley, nosotros lo recibíamos y nos dimos vuelta siempre con lo que teníamos. Nosotros no tan solo cumplimos con los fondos que la ley de coparticipación les asignaría a estos 3 municipios, sino que vamos un poquito más allá todavía. Le cubrimos todos los gastos y le dio funcionalidad los 8 años. Tal es la no discriminación que ha permitido que estos municipios se gestionen y hagan una labor que en su jurisdicción lo votaron a ellos, a los mismos oficialistas. Si hubiesen sido discriminados, si no hubiesen tenido los fondos para afrontar el desenvolvimiento normal y natural del municipio, yo les aseguro que las elecciones no las ganaban y sin embargo las ganaron cada uno de los 3. Yo les diría que es un planteo extemporáneo, estamos a 30, 40 días de que las condiciones se vuelvan a tener que hablar y probablemente lo tengan que plantear con el próximo gobierno cómo se readecúan esto, porque además el pacto o el convenio que nosotros suscribimos es voluntario, no es obligación de nadie. Si no les gustaba o no compartían los fondos asignados, tranquilamente se podrían haber sentado y haber dicho, no nos conviene eso, veamos qué deuda tenemos nosotros, cómo la refinanciamos para poder trabajar y operar. Que ese es otro tema. Nosotros jamás hemos hablado de la deuda y es una deuda que le damos, que la contraen ellos. ¿Por qué? Porque le damos más fondos de lo que nos pueden devolver. Y en ese sentido es una deuda que si bien la tienen el conjunto del municipio, se va licuando, porque el gobierno provincial desde hace tiempo decidió no cobrar nada, absolutamente nada de interés. Es un aporte que hace el gobierno provincial a cada uno de los municipios, porque desde hace un tiempo atrás se entendió que si las partes están bien, el todo está bien, entonces nosotros queríamos que los municipios estén bien y a estos 3 municipios se le otorgó. Contador. No por la persona de cada uno de ellos, sino porque quienes viven y residen en esas jurisdicciones son tucumanos y tienen que ser tratados y brindados los servicios como cualquier otro de cualquier otro punto de la provincia. Contador, en estos 8 años de gestión de los intendentes opositores, ¿cuántas veces le han reclamado este tipo de cosas? Que yo recuerde 2 o 3 veces en la proximidad de las elecciones, como ahora. 2 Contador, o 3 ellos veces, desconocen perdón, porque me esto. parece Sí, importante a mí también. poder destacar esto que está diciendo ante la pregunta de Lucas. 2 o 3 veces en 8 años de gestión y cada vez que estamos cerca de una elección. Exacto. Por supuesto que a todos nos parece insuficiente lo que uno tiene, lo que uno siempre pretende más. Pero con ellos yo he tenido un diálogo permanente y fluido durante todo este tiempo, que muchas veces me dicen no es personal,
pero siempre tengo que salir a dar la respuesta yo. Ahora, contador, ¿usted cree que ante la falta de propuesta, la estrategia electoral es desconocer esto que usted dice que ellos saben cuando firman y acceden a estos fondos? Es que si es convenio, para que se entienda clarito, un convenio es entre dos partes. Sí. Y las dos partes se tienen que poner de acuerdo para firmarlo. Claro, pero digo, ¿es estrategia electoral en este sentido, en estos tiempos, que ellos hagan esta manifestación? Yo entiendo que sí, es lo que hace siempre la oposición, es reclamar, en vez de dar propuesta, decir que es insuficiente, que eso los discrimina. Yo no conozco más discriminación, y a ver, me hacen enojar. Porque es como que se repite la historia, ¿no? A nosotros lo hemos invitado siempre, lo hemos atendido siempre. Yo recuerdo en la gestión de Mauricio Macri 2015-2019, era tal la diferencia que hacían que a nosotros nos dejaban detrás de una valla mientras los intendentes, estos tres, más el de la capital, más los funcionarios nacionales, estaban del otro lado de la valla. Ministro. Y los intendentes y funcionarios provinciales estábamos de acá. No pasa nada, es una forma, pero eso sí es marcar diferencia, es discriminar. Nosotros, yo creo que es la primera vez que lo digo. Ministro, aprovechando lo que acaba de decir, marcar diferencias. ¿Existen ciudadanos de primera, segunda y tercera, como dijo uno de los intendentes, el intendente Salazar, para ser más específica? Se lo pregunto porque usted hablaba de los ciudadanos, no tanto de los intendentes y de los municipios en su locución. A Sebastián Salazar quizá él no lo sepa, pero le hemos dado mejor trato que a los intendentes de nuestro espacio en Bellavista. La verdad que nosotros hemos aplicado una política que a veces se reclama dentro del mismo partido, del por qué somos tan generosos cuando no lo fueron con nosotros. ¿Será que...? O sea, fue un poco de ingratitud entonces de Salazar. Yo no hablo de ingratitud, hablo de no agradecimiento. Cada uno está en su derecho de hacer lo que cree y lo que entienda. Pero sí, si vamos a hablar netamente del aspecto político, hay muchos compañeros, compañeras que políticamente cuestionan el tratamiento, según la óptica de ellos, preferencial que hacemos con esto. Ahora hay desconocimiento por parte de Salazar y de esa oposición del rol que han cumplido ustedes y de las concesiones. ¿Hay desconocimiento de Salazar? No, yo le vuelvo a decir que para mí es un tema político, no puede haber desconocimiento. Claro, y electoral. Igual quiero seguir avanzando. Si nos sentamos y hablamos temas, siempre. Creo que ha quedado clara ya la respuesta. Yo sí. Para finalizar, sí, que quede absolutamente claro, ninguno de estos municipios no podría ni siquiera haber hecho frente al pago de sueldos si no lo hubiese asistido y ayudado a la provincia. Eso es mantener la paz social, solidaridad entre todos, que crean que es suficiente o no es suficiente es otra mirada, pero nosotros lo hemos ayudado, lo hemos asistido siempre. Claro. Ahora, contador, buenas noches. Teniendo en cuenta lo que ha pasado el día sábado acá en Tucumán, que todos los ojos estuvieron puestos en lo que pasó con Sergio Massa, mucha me da culpa con respecto a lo que viene pasando y también quizás una campaña floja. Usted desde su lugar, ya como vicegobernador electo, ¿qué opinión tiene con respecto a cómo se ha trabajado y qué es lo que se tiene que hacer de ahora en adelante para los pocos días que quedan de campaña? En los pocos días que quedan de campaña, yo creo que la obligación nuestra de cada dirigente, de cada persona comprometida con el gobierno, con su país y con la patria, como decimos nosotros, Unión por la Patria, es poder llegar a transmitir que es lo difícil de que se entienda cuando simplemente se ponen eslogan del otro lado o algunas actitudes que no tienen un contenido. Es difícil con contenido rebatir eso, pero creo que hay que entenderlo. Que nosotros somos conscientes de la problemática que hay en el país a nivel nacional, de que es muy pesado trabajar todo el día, de la mañana hasta la noche, y quizás no tener todos los elementos suficientes que uno requiere en la casa a pesar del esfuerzo y del trabajo, pero hay que tener claro que de la situación económica financiera eso se sale. Yo les aseguro que pasadas las elecciones se tranquilizan quienes quieren llevar la inflación como lo están llevando, quienes me están viendo, la gran mayoría no compra dólares, ni tiene idea de cuánto es la cotización, de cuánto tipo de dólar hay, no, eso lo manejan otra gente. Esta situación económica financiera se sale, más rápido, más temprano, más tarde o más temprano, perdón, pero se sale. Ahora, cuidado con llevar que esta situación nos haga confundir y romper esquemas o estructuras
que no son fáciles de solucionar. Si nosotros atentamos con esto, con la educación, contra la educación pública y después reconstruir eso es muy complicado. Y nosotros defendemos la educación pública porque entendemos que la manera que hay de dar equidad, de dar igualdad es con educación. Y no hablamos de educación solo de la primaria. Nosotros tenemos educación libre y gratuita desde la primaria hasta la universidad. Si nosotros rompemos eso, rompemos equidad. Si dejamos en manos de que solo quienes tienen pueden ir a estudiar, y no es el país que queremos. Tenemos pregunta del público, Emi. Así es. Buenas, soy Mario de Simoca. Tira 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos para la próxima legislatura? Esa es una. El desafío para la próxima legislatura es trabajar con algunas cosas que yo digo me tienen que enseñar y que no las conozco bien. Como por ejemplo, ver qué condiciones generamos para que estos emprendedores nuevos que hay, que tienen una tipología y un modo de encarar y ver el trabajo distinto a lo que lo tiene mi generación, lo podamos ayudar y podamos darle los elementos como para que puedan desarrollarse y generar fuentes de trabajo, como ser las empresas de triple impacto. Trabajar mucho sobre otro tema que afecta transversalmente, que es la defensa del medio ambiente, porque muchas veces creemos que el medio ambiente es el reciclar la basura solamente y no, afecta en todos los sentidos. Yo venía al canal y veía el viento que había y comentaba con la persona que me traía y le decía, me asusta cuando tenemos viento, no me gusta porque este cambio acá en Tucumán produjo algo que todavía no lo visibilizamos. Y es que antes las casitas de nuestra gente pobre tenía arriba, tapando el techo, un ladrillo, un bloque, alguna madera atravesada y con eso era suficiente. Ahora es tan fuerte el viento que si no tenemos los caños que la cruzan transversalmente, lo lleva. Entonces afecta con la lluvia, con el viento, con los calores, con el frío, y eso es un combo de todo, donde tiene que ver hasta la forma en que plantamos o en que hacemos nuestro cultivo. Tenemos otra pregunta más, Emi. Una más. ¿Se va a modificar el sistema electoral que tanta crítica tiene? El sistema electoral tiene crítica y yo reitero que en la legislatura están representados todos los espacios políticos, todos, los representativos de la provincia, y ahí se dará el debate, y si el debate lleva a que haya que hacer modificaciones, ¿será? Claro. Ahora, pregunta, porque me quedo con esto que estaba hablando acerca del modelo de educación, ¿no? Y que se puede perder. ¿Qué modelo propone Javier Milei? Y pregunto a Javier Milei porque, bueno, fue la persona que más votos sacó en la provincia de Tucumán para los tucumanos y las tucumanas que están viendo del otro lado. Yo lo que le digo que esto del mayor voto, primero, que tengan en cuenta que fue una elección paso, es decir, donde se estaban definiendo cuáles eran los candidatos que representaban a cada uno. Segundo, que por eso decía que es difícil rebatir con contenido propuestas que solo son como de venta de producto, para señalarlo de alguna manera, porque hay cosas donde él lo dice y a los 2 o 3 días se desdice o cambia. La verdad que la política o los elementos que él dice que va a aplicar en muchos casos son inviables, como escuchábamos el tema de la dolarización, y que alguna de la gente cree que la dolarización es similar a lo que fue en aquel momento la convertibilidad, que también nos llevó a largo plazo a tener muchísimas complicaciones, porque las medidas que se toman en un momento financiero o económico no afectan a eso en ese momento, afectan después. Es como cuando nosotros vamos a casa, y siempre me gusta ponerlo en términos de la casa o de la familia para que se entienda, es como cuando nosotros tomamos un crédito. En el momento en que lo tomamos y está todo bien, porque tenemos la plata para comprar lo que queríamos, para hacer el cumpleaños, el casamiento con que queríamos hacer, para cambiar el auto. Ahora, después cuando lo tenemos que pagar, eso se difiere en el tiempo y hay que tener los recursos necesarios como para poder pagarlo y para poder afrontar. No es excusa lo mío, porque cada vez que nos hicimos cargo los gobiernos justicialistas o peronistas de las situaciones fue para acomodarlo y después en 3 o 4 años se desarma. Le explico. Nosotros hemos tomado el compromiso de atender la deuda que no tomó este gobierno y que quizás si yo fuese
alguien que no piensa en el conjunto de la sociedad, sino en cómo salir adelante sin importar qué, le diría esto, lo solucionamos fácil. Yo en 5 minutos le doy la respuesta y la solución a cómo pagamos la deuda, cómo salimos de esta crisis. Así, ¿cuál es? Vendo YPF, vendo aerolíneas, ya hemos probado eso. Y la verdad que eso hace no tan solo perder soberanía, sino que hace que el resto y el conjunto de la sociedad a largo plazo vea deteriorado peor. Por eso es que digo, no hay que confundir, no hay que tener por la situación, que sí es cierto, lo reconozco y hace falta, y que se están tomando algunas medidas para cambiar. Cuando hablamos del impuesto a la ganancia, que se saca o se eleva el piso, yo lo comparto plenamente, porque yo digo que todo trabajador no tiene por qué pagar el impuesto a la ganancia. En este contexto en donde estamos hablando de esas políticas de Estado que impactan directamente en el ciudadano, hay políticas de Estado que también están siendo necesarias y a lo mejor le toca llevar adelante en la discusión del recinto legislativo. El tema del transporte público de pasajeros. ¿Urge una reforma? ¿Se lo va a tratar? ¿Va a ser una prioridad de la próxima legislatura? Yo creo que es algo que tenemos que sentarnos, debatir y arreglarlo. Se está en una situación en donde no podemos seguir de la misma manera. Yo creo que hay que tener una transición corta, un impasse hasta que las nuevas autoridades del Ejecutivo asuman, hasta que las nuevas autoridades de la legislatura asuman. Faltan muy pocos días y con eso nosotros vamos a poder restablecer y acomodar. Es lo mismo que decía yo recién de los convenios. Esto sirve para todos. Así como los municipios tendrán que ver y sentarse con el Ejecutivo a ver cómo va a ser la forma de encarar para adelante, también todos estos temas del transporte público y demás. Pero déjeme que termine, por favor, el concepto de impuesto a las ganancias, porque esto es mucho más de fondo. Los trabajadores no deben pagar el impuesto a las ganancias. Si se eleva el piso, significa que en mi bolsillo yo tengo más dinero para gastar. Si tengo más dinero para gastar, se reactiva la economía. Y hay algo que dijo Sergio Massa que a mí me encantó, que dice: yo quiero una Argentina exportadora. ¿Saben qué significa eso? Que nosotros vamos a vender nuestros productos y servicios al resto del mundo en mayor medida que la que compramos. Si hacemos eso, tenemos recursos para solventar lo que nosotros necesitamos hacer. Y también significa que va a haber mayor generación de trabajo. Pero ese trabajo, cuando Massa también habló y explicó en el Mercedes Sosa su forma, es todo el trabajo, el que está en blanco, el que no está registrado, el monotributista. Tenemos que ver cómo atacamos y fortalecemos a cada trabajador, registrado o no registrado. Cuando estábamos en pandemia, a mí algo que me preocupó muchísimo era cuando se tomaron las medidas desde el gobierno, tanto nacional como provincial, de asistir a las empresas para que subsistan, a los restaurantes, a los comercios, a los trabajadores, a todos los que estaban registrados. Y a mí me desvelaba algo que es qué hacíamos con todos aquellos trabajadores que no estaban registrados. La informalidad. Con el capachero, con el electricista, con el albañil que vive el día al día, ese no está monotributista, no depende del Estado que los empleados estatales siguieron percibiendo los sueldos, no dependían de alguna empresa con la nómina para que se lo asista, estaba afuera. Entonces, a eso también tenemos que apuntar, contemplar, y lo mencionó Massa cuando hizo su discurso, así que yo creo que estamos encaminados para generar las condiciones que permitan que no tan solo Tucumán, sino la Argentina se fortalezca y se desarrolle. Gracias por la visita, como siempre. Gracias por aceptar estar acá en el Avispero. Un gusto.